Saludos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. El día de hoy vamos a analizar un tema relacionado con el Sol Invictus y su hijo. El Sol Invictus, esta era una tradición que se realizaba cada determinado año en recordatorio al Dios Sol. Vamos a hablar un poquito del Dios Sol, de un hijo que tuvo el Dios Sol y algunas otras cosas más. Bien, como les mencionaba yo, desde la antigüedad, desde los principios, mucha gente ya adoraba a la astrología, adoraban la luna, adoraban el sol, las estrellas y muchas cosas, independientemente de la adoración al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Y esta era una situación, un problema que se presentaba delante de Dios, porque Él a través de las Escrituras exigía que la adoración, el respeto, la gloria y la honra tenía que ser al Creador y no a las cosas creadas. Esto lo manifestaba a través de las Escrituras del Antiguo Testamento nuestro Dios Padre hacia los hebreos, ya que el enfoque principal que Dios tenía sobre la raza humana en ese entonces se dirigía hacia los hebreos, que eran considerados la simiente de los que eran llamados hijos de Dios. La preocupación de Dios ya no era hacia las naciones independientes a los hebreos, porque Dios sabía que todas las naciones, pueblos, razas, lenguas y alrededor del mundo, todos habían adoptado la adoración a diferentes dioses, esculturas, imágenes, dioses ajenos al Dios Todopoderoso. Entonces Él se enfocaba y les decía a sus hijos, los hebreos, que ellos en su momento no hicieran eso, que no se descaminaran en irse tras dioses ajenos o algún tipo de adoración al sol, a la luna o a las estrellas o alguna otra cosa. Era una recomendación que Dios daba. Si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el capítulo 4 y otros capítulos más, como el libro de Éxodo, Dios exigía, reclamaba o pedía la adoración solamente a Él, porque Él era el creador. Como creador del sol, como creador de la luna, como creador de las estrellas, como creador de la tierra y todo el universo, Él era el que merecía la honra y la gloria. Pero muchas personas, hasta la época actual, se dirigen su inclinación, su respeto a otras cosas, o sea, a otros dioses, independientemente al Creador. Entonces, vamos a analizar vamos a poner entre paréntesis esa situación de el Sol Invictus. ¿Qué era el Sol Invictus? La celebración del Sol Invictus se celebraba cada fin de año, que era el mes de diciembre. Esa celebración iniciaba desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre, donde se hacía un ritual de adoración a toda la astrología, incluyendo la luna, las estrellas, el sol, tomando como representante de todo ello a un dios en el Imperio Romano que era conocido como Saturno. Y tenemos a Saturno, Júpiter, Neptuno, Mercurio, etcétera, etcétera. A esos dioses de astrólogos, de los astros celestiales, iba dirigida
dirigido ese ritual de el Sol Invictus, que más bien la fiesta en la actualidad se conoce como la fiesta Saturnalia. Hasta el 23 de diciembre concluía un ritual, una celebración, y iniciaba la otra celebración, que era el nacimiento de un personaje que era conocido como el dios Sol. Y digo un personaje porque este personaje tenía nombre de humano que se llamaba Apolo, al cual consideraban el dios Sol y era adorado en el Imperio Romano. Cabe mencionar que todos los dioses que adoraban en el Imperio Romano fueron seres humanos en su momento, que por X motivo se les dio ese atributo de rituales o de reconocimiento o de representación al sol, a las estrellas, a la luna o al infinito. Estamos hablando de esos dioses que eran conocidos como Saturno, que fueron seres humanos, Mercurio, Júpiter, Apolo, el dios Sol, etc. Estos eran adorados en el Imperio Romano. Ahora, ¿cuál era la situación cuando las personas vivían bajo la protección o bajo ese círculo de idolatría y adoración a los astros, como el sol, la luna, etc.? Ellos se desconectaban de Dios y la protección de Dios no estaba con ellos, sino que al contrario, se constituían enemigos de Dios. Por esta razón, cuando Dios mandaba a su pueblo hebreo a tomar una ciudad, les decía que no iba a quedar en pie ni una alma viviente y que iban a ser muertos hasta los animales, hombres, mujeres y niños, porque todos estaban contaminados por la adoración a dioses ajenos y todo tipo de idolatría. Y muchos dicen, por esto dicen, no es que Dios es malo, pero es que realmente si tú te adoptas para ti como tu protector a dioses ajenos, estás rechazando al Dios verdadero y te conviertes en enemigo de Dios. Y Dios dijo en su palabra en el libro de Éxodos, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y por esta razón, por esta contaminación de idolatría y adoración a dioses ajenos, Dios decía a los hebreos, cuando tomen una ciudad, exterminen desde el más grande hasta el más pequeño y no dejen ni animales vivos. Para que esa ciudad que ustedes van a tomar la van a iniciar de cero y el día de mañana ustedes no se contaminen con la adoración a dioses ajenos o la idolatría por medio de algunas personas que ustedes dejaron vivir y que ya tenían esas creencias. Por eso Dios exterminaba por completo una nación, un pueblo, una ciudad, cuando era invadido por los hebreos. La importancia aquí de vivir bajo la protección y el escudo protector del Dios Todopoderoso, porque Él decía, ¿quién te podrá librar de mi mano? ¿Quién te podrá librar de mi ira? ¿Quién te podrá librar de mi poder? ¿Acaso un Dios ajeno? ¿Acaso un Baal, un Belcebú? ¿Acaso un Dios Sol o X, etcétera? Nadie podrá librarte del Dios Todopoderoso, porque Él es el único Dios verdadero, digno de ser altamente glorificado y el digno de ser adorado. Cabe mencionar que si Dios prohibía la adoración al sol, a la luna, a las estrellas y todo el infinito, era porque eran cosas creadas por Él y no tenías que adorar a las cosas creadas, sino al Creador. Ahora, estas fueron cosas creadas por Dios y estaban prohibidas. ¿Cuánto más cosas que son creadas por manos de hombres? ¿Como cuáles? Las esculturas, imágenes. Todo eso no es creado ni por Dios, es creado por manos de hombres. Son cosas que no tienen vida, que tienen ojos no ven, oídos no oyen, manos no palpan, pies no caminan. Son cosas muertas y semejantes a ellos son los que la adoran y los que lo hacen. Así dice el Salmo. Entonces, era una de las cosas que Dios exigía, que no se adorara nada que no fuera a Él. Pero la mayor parte
de la humanidad en todas las naciones sí lo hacía. Se descaminaban tras la idolatría y adoración a dioses ajenos. Salmo 91, del 1 al 2, dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué significa? Que toda la expansión de los cielos, incluyendo el sol, la luna y las estrellas, son una representación de la gloria y el poder de Dios. Y bajo esa gloria y poder de Dios tú habitas. Y al Altísimo es al que tienes que adorar. Y moras bajo la sombra del Omnipotente. Ahora está hablando del Altísimo, el Dios Todopoderoso, y está hablando del Omnipotente, que representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vives bajo la sombra del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, tienes la protección de ellos. Y nadie podrá hacerte frente, ni nadie te podrá hacer daño, porque estás confiando y te estás protegiendo bajo el Dios, creador de todas las cosas, y que no te dejará y no te desamparará, dice la Escritura. Entonces, que nuestro refugio sea en el Dios Todopoderoso, creador del sol, la tierra y todas las cosas, y de Jesucristo su Hijo, el cual dio su vida por la humanidad, y a él pertenecemos en realidad porque fuimos comprados por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si tú habitas bajo la sombra del Altísimo, déjame decirte que él te protegerá. Pero si tú quieres vivir bajo la sombra o la protección de la idolatría y la inclinación a dioses ajenos, te desligas de Dios y te constituyes en enemigo de Dios. Entonces yo prefiero estar del lado de los que sirven a Dios, de los que están bajo la protección de Dios y la cobertura de Dios, y no de los otros dioses, porque Él es el destructor de todos los dioses. Entonces, era una de las cosas que Dios pedía, que nos refugiáramos en Él. ¿De qué manera? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando sus leyes y apartándonos de la inclinación a otros dioses o a otras cosas que no fueran hacia Él. El mismo Salmo 84:11 dice: porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. Entonces, el que diga que Jehová Dios o que nuestro Dios es la gloria que se expande en el sol y la luna, no quiere decir que Él sea el sol y que Él sea la luna y que ahí nos tengamos que inclinar. Esto quiere decir que Él está sobre la gloria del sol, sobre la gloria de la luna, las estrellas y todo un infinito. Detrás de todo eso, Él es el Todopoderoso y a Él debe ser la gloria, inclinación y toda honra. Ahora bien, vamos a analizar un poco acerca de el sol Invictus. ¿Quién era el sol Invictus que se le rendían cultos de adoración? El mes de diciembre, todo el mes de diciembre era apartado para la adoración a la astrología. Y al decir astrología estamos hablando de luna, sol, estrellas y todo un infinito, porque ahí está representado Mercurio, Saturno, Júpiter, etcétera, todos esos dioses que eran adorados en el imperio romano. Pero el dios más importante para ellos en ese imperio romano era Apolos, el dios sol. Este hombre se considera que era humano cuando estuvo en vida porque tuvo
más de 9 mujeres como amantes. Él no fue casado. Se cree que este personaje de nombre Apolo, el dios Sol, era un hombre que le gustaba vivir una vida en fornicación y en unión libre. No tenía una mujer, ahora sí, donde él dijera que él era casado. Él era libre, vivía en fornicación y llegó a tener 9 mujeres, de las cuales le voy a mencionar su nombre. La primera se llamó Calíope, Clio, Ereto, Euterpe, Melpone, Pelominia, Talía y Tercicare. Esas fueron las 9 mujeres que tuvo ese dios Apolo. Y tuvo 2 hombres como amantes, ya que él era bisexual. Él tanto le gustaban a mujeres como le gustaban los hombres. Y usted analice, si quiere, en el internet, la historia del dios Apolo y cuáles fueron sus amantes. Amantes varones que tuvo el dios Apolo, se llamó uno Cipariso, y el otro, un jovencito que era su sirviente, se llamó Jacinto. Este varón también fue amante del dios Apolo. Este personaje en vida lo respetaban como un dios por X motivo, y en su muerte lo consagraron como el dios representante del sol en el imperio romano. En el imperio de Babilonia era llamado Tamuz, hijo de Semiramis, hijo de Nimrod. Pero ya acá entre los romanos era conocido como el dios Sol, el dios Apolo. En el año 306, que Flavio Valerio Constantino absorbe a la Iglesia Católica, probablemente la Iglesia Católica en sus inicios era independiente a la adoración a estos dioses. Pero la Iglesia Católica se tuvo que sujetar a los códigos de reglamentos y disciplinas del emperador Flavio Valerio Constantino. El año 306 al 321, él sometió a la Iglesia Católica bajo sus creencias religiosas. ¿Y cuáles eran sus creencias religiosas de Flavio Valerio Constantino? Todos esos dioses que yo le mencioné, pero en específico el que más veneraba era al dios Sol, al dios Apolo. En la época actual, de manera disfrazada, ya no de manera directa, en esa iglesia antes mencionada se le sigue adorando. Te presentan una imagen de una mujer con un niño en sus brazos diciéndote que es María y Jesús, pero realmente en la época de María, Jesús y de los apóstoles no había fotógrafos, no había alguien que pudiera tomar una foto o una grabación o algo por el estilo y que ahora te lo presenten que esa imagen, esa figura es María, Jesús o que son los apóstoles. Estas son imaginaciones de los hombres. Todas esas imágenes que te presentan, te dibujan una mujer con un niño y dicen esa es María. Pero ¿quién te puede asegurar a ti que esa es María? Esa mitología de una mujer con un niño estaba en Babilonia, la madre de las rameras que tenían a ese niño con esa mujer. La mujer se llamaba Semiramis y el niño se llamaba Tamuz. Y así de la misma característica, de la misma manera como te presentan a María y a Jesús supuestamente. En el imperio de los romanos de igual manera estaba la madre de este niño llamado Apolo. Su madre se llamaba Leto o Letona. En los griegos se conocía como la diosa Hera. De igual manera, con ese niño en los brazos, te vas hacia los egipcios tenían una mujer con un niño y de igual manera, con esa semejanza. Te vas con los apóstoles. ¿Quién te puede decir que esos apóstoles que te presentan son los apóstoles? Podrían ser una representación de todos los dioses que adoraban en el imperio romano. Ahora te voy a decir por qué. Si tú ves la imagen de María cargando al niño, le ponen un sol a todo alrededor de su cabeza igual al niño. ¿Qué significa eso? La representación del dios Sol. A todos los apóstoles, supuestamente que ellos te presentan, le ponen igual un sol en su cabeza.
¿Qué significa eso? La representación del Dios Sol. Dentro de esa iglesia mencionada hay muchas insignias que tienen una figura como un sol. Son representación del Dios Sol. Hay un ojo que está en un triángulo y que a su lado tiene representación de un sol, es en representación del Dios Sol. Muchas cosas, pero en sí hay un algo que está ahí y que te dicen que es el cuerpo de Cristo, a algo que le dicen Eucaristía. Esa Eucaristía es un círculo, la imagen de un sol, y le dicen a la gente que ese es el cuerpo de Cristo, el cual llega o el cual está ahí para bendecirte. Pero en sí, ese círculo llamado Eucaristía es la imagen de un sol. Esas características y representaciones de un sol están dentro de esa iglesia. De manera disfrazada se sigue venerando, se sigue adorando a la mitología y celebración en recordatorio al Dios Sol. Ahora voy a hacer un paréntesis y te voy a hacer un comentario. Este Apolo, conocido como el Dios Sol, tuvo un hijo. Por eso digo que fue un ser humano que tenía hijos, mujeres y amantes. Y ese hijo se llamó Esculapio o Esclepio. Este hijo de Apolo era un curandero, que antes eran conocidos como hechiceros o brujos. Y este curandero curaba a las personas con hierba y una ceremonia ante muchas víboras. A este curandero de nombre Esculapio, hijo del Dios Sol, le habían hecho un templo. No era un hospital, era un templo donde él tenía muchas serpientes y tenía distintas hierbas, y en medio de estas serpientes y todas estas hierbas, él hacía sus curaciones a personas enfermas. Algunos sí sanaban, algunos no sanaban, pero realmente los que sanaban era para mantener engañadas a las personas de alguna manera, creyendo que este hombre tenía el poder de la salud, el poder de la sanidad, el poder de la vida. Por esto este personaje de nombre Esculapio o Esclepio, en su muerte fue idolatrizado y se le hizo una escultura, y ahora se le conoce como el Dios de la salud y la medicina. En su mano tenía un báculo, y ese báculo o vara tenía enrollada una serpiente, en representación a los rituales de autoridad que él hacía en aquel templo, como ya le decía antes, que sus curaciones las hacía en medio de muchas víboras y serpientes y todo tipo de hierba. Entonces este hombre, este personaje, después de su muerte fue idolatrizado como un dios, conocido como el Dios de la salud. Esa vara o báculo que le presento, en su mayoría la tenían los reyes, emperadores, sacerdotes y gentes de alto rango, y lo usaban como un amuleto de protección, ya que consideraban que en ello estaba la protección en contra de los malos espíritus, las plagas, las enfermedades, y era representante del poder del Dios de la salud, el Dios Esculapio, hijo del Dios Sol. Pero cabe también hacer mención que por un tiempo esa imagen se perdió a través del tiempo, pero vuelve a resurgir casi ya llegando al año 2000. Le voy a decir en qué fecha exactamente reapareció la imagen de esa vara o ese báculo de ese Dios llamado Esclepio o Esculapio. El año, digamos el 24 de octubre del 1945, en San Francisco, California, se funda la organización que se llama ONU, que es Organización de Naciones Unidas.
el 1945. 3 años después, y esto se lo digo porque en su bandera va a aparecer esa imagen, 3 años después, el 7 de abril del 1948, esta fundación de la ONU hace otra fundación que pertenecía ahí mismo, que es conocida como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y en la bandera de esa Organización Mundial de la Salud vuelve a reaparecer esa vara o ese báculo de ese Dios que era adorado en el Imperio Romano, considerándose ahí el representante, el Dios de la medicina, la salud y la vida, según ellos. Pero ¿dónde más viene a ser representado posteriormente, después de que surgió en esa organización de la OMS, Organización Mundial de la Salud? En hospitales usted va a ver un logotipo de esa vara con esa serpiente. En las ambulancias, en todo lo que es vehículos de protección civil, vehículos del gobierno que pertenezcan a asuntos de salud, en medicamentos, y en todo ello aparecerá esa insignia o ese logotipo de una vara con una serpiente. Ese es el báculo que utilizó el dios Esculapio, hijo del dios Sol. Entonces, ¿y de qué otra manera sigue siendo representado ese dios? Si en los medicamentos no aparece esa insignia de una serpiente con una vara, aparece también el 666. Y de igual manera te pongo imágenes que en ungüentos, en medicamentos, está apareciendo en lugar de esa serpiente con esa vara, el 666. Como representación al Dios de la salud, que era considerado el Dios Esculapio o Esculapio. Entonces, de manera disfrazada se ha venido infiltrando en el mundo todo esto. Dioses ajenos, números que son clave en la Biblia, que dice que el número de la bestia es el 666 y cosas semejantes. Si no eche usted un vistazo en otros artículos, por decir así, en las cajas de cerillo, aparece una mujer sin brazos. Esa mujer es conocida en el Imperio Romano y era una diosa que se llamaba Venus, que era adorada en el Imperio Romano. En otras cajas de cerillo aparece otra diosa que era conocida como la diosa Maya, y etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera se ha infiltrado en el mundo muchas cosas que nosotros ignoramos, que en su momento saldrán a la luz, saldrán a flote, y bajo el conocimiento de todas las personas, pero ya lo verán como algo natural, como algo normal, como algo que así tiene que ser. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que independientemente de la inclinación al sol, a través de dioses, a través de imágenes, esculturas que le simbolizan o que le representen, independientemente de la inclinación a la luna, que tenemos a la diosa Juno, que era la diosa de la luna y reina del cielo. Independientemente de todo eso, tú solamente tienes que inclinarte ante el creador de todas las cosas, que es el Dios Todopoderoso. Este es un toque de alerta para que aquel que se inclina ante alguna escultura, imagen o alguna otra cosa, ya deje de hacerlo y solo se incline ante el creador de todas las cosas, el cual en la antigüedad estaba muy molesto y por eso a veces destruía naciones enteras, ciudades enteras, y en la actualidad puede estar sucediendo lo mismo. Que tú inocentemente te estés inclinando ante esculturas, imágenes, pensando de que es Cristo, pensando de que es María, pensando de que es Pablo, Pedro, pero solamente son imaginaciones, porque realmente yo no creo que esa cara, ese físico que te presentan ahí en esas imágenes, realmente sean esos personajes. Realmente todos esos personajes que te presentan son una representación
de todos los dioses que se adoraban en el Imperio Romano. Porque realmente la preocupación de Dios es que tú ya no te inclines ante cosas creadas por manos de hombres o ante cosas creadas por sus propias manos de Él, como son el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, lo que esté en la tierra y debajo de la tierra, y cosas creadas de los hombres como son imágenes, esculturas, que te quieren decir que es una imagen de Pablo, que una imagen de Pedro, qué sé yo. ¿Quién te puede asegurar que es Pablo? ¿Quién te puede asegurar que fue Pedro? ¿Quién te puede asegurar que esa imagen que te presentan es María o que es Jesús? ¿Quién te puede asegurar? Que mejor lo hagas directamente al Dios Todopoderoso a través de nuestro intermediario, que ahora es nuestro Señor y Salvador, al cual pertenecemos, Jesucristo, a través de Él. Yo quiero que en tu casa tú leas el libro de Deuteronomio 17, el libro de Deuteronomio 4 y el libro de Ezequiel 8, y ahí te habla de una historia en que personas ya en antigüedad, antes de Cristo, ya se inclinaban ante el sol y le adoraban, se inclinaban ante la luna y le adoraban. Ya había personas que a veces profanaban el templo. Ahí en el libro de Ezequiel dice que un grupo de personas dio su espalda a los atrios de Dios, al templo de Dios, y a la espalda del templo de Dios se inclinaron y adoraron al sol. Y Dios los castigó gravemente. El pueblo hebreo en su momento se descaminó a adorar la reina del cielo, la diosa de la luna. En el libro de Jeremías 44 te lo dice. Y Dios los castigó severamente. ¿Por qué? Porque Él ha estado en contra de toda la idolatría y la adoración a dioses ajenos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Deseo que este tema sea de ayuda y de bendición para ti y que analices todos los nombres que te he dado y que te des cuenta que realmente en qué mundo vivimos, en qué mundo caminamos y que debemos caminar muy alerta como cristianos. Adora a Dios, sirve al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga y vamos a quedar pendientes al próximo video.